Pero bueno, Jorge, y pues bueno, arrancamos con la Sí, información. el día de ayer la Fiscalía General del Estado da una rueda de prensa importante porque había muchos cuestionamientos pendientes sobre no solamente lo que ocurre en la capital del estado, da a conocer detenciones interesantes sobre principalmente en temas de robos a casa habitación, robo a comercio, y ya estaremos hablando del tema del subdirector de Iztecali. Pero también pues uno de los cuestionamientos que eran por parte de Ciudad Capital, por los temas que hemos venido manejando desde la semana pasada, que curioso es, Villa, que en los cuestionamientos le dicen a la Fiscalía, a algunos compañeros de la prensa, que si eran ciertos los trascendidos de redes sociales sobre el hallazgo de estos 9 cadáveres y la identificación de algunos de ellos. Entonces, pues, Ay, yo entiendo caray. que no quieran decir que lo vieron en Ciudad Capital, Ajá. ¿no? Y Se está vale. bien, No pero, se vale, la pero verdad. esto no es trascendido de redes sociales. No, para nada. Al final del día lo termina por afirmar, no confirmar, afirmar la Fiscalía, porque son datos que se obtuvieron de Que manera, también bien Ciudad Capital. que se obtuvieron de manera oficial y extraoficial, y que en efecto, pues eran estos 9 cadáveres entre osamentas y cadáveres. Son 6 cadáveres y 3 osamentas. Pero acá lo importante, que ya le dábamos cuenta de la identificación de 2 de las víctimas, la fiscal Marilena Andrade habla de 2 más que estarían siendo identificadas y que corresponden a personas desaparecidas en el municipio de Tijuana. Pero centra el análisis la propia fiscal o su declaración en que esto se trata de una guerra entre 2 células del crimen organizado, algo que ya también habíamos dicho acá, y que en efectos es por temas del fuero federal. Casi casi diciendo, no es nuestra bronca. Aun cuando los robos, aun cuando las privaciones ilegales de la libertad, las desapariciones forzadas y homicidios, sí les corresponde a la Fiscalía Local, ¿no? Es que al final, esto no sé si recae en un tema de absolverse de las responsabilidades o si realmente es un tema de una construcción desde la perspectiva jurídica que tienen realmente en la fiscalía, ¿no? Porque no hay ningún consuelo realmente que una autoridad te comente, es que eso es del Foro Federal, no me corresponde cuando ves que están desapareciendo personas. Claro. Porque al final de cuentas la desaparición forzada y el asesinato también recaen en temas del fuero común, Claro. aunque sea en un trasfondo federal, aunque sea jurídicamente hablando un tema de una responsabilidad o un tema de cárteles de la droga o hasta cualquier otro tema de índole federal, ¿no? Si se tratara de un tema de huachicol, si se tratara de un tema de cruzar cigarros o alcohol por la frontera, ¿no? O sea, aunque fueran este tipo de cuestiones, se trata de un asesinato y el asesinato recae en el Código Penal local. Eso es una responsabilidad de las autoridades locales, para lo cual tendrían que probablemente apoyarse de autoridades federales, pero el señalar nuevamente este argumento que yo lo escucho desde Rommel Moreno, si no es que desde antes, de decir es que la Fiscalía General de la República debería traer estos delitos, no lo va a hacer. No lo van a hacer realmente como Fiscalía General de la República. Y esta visión, esta perspectiva de solamente los delitos que me competen a mí, sí pareciera que es insuficiente ante una realidad que tenemos, ¿no? Sí, y es que no solamente, o sea, es algo que ya sabíamos, pero que sí necesitaba, pues, que la Fiscalía diera este parte oficial. No quiso decir que es el cártel Jalisco Nueva Generación y el cártel de Sinaloa, pero también sería meterlos todos en una bolsa. Porque, pues, en estas 2 personas que fueron identificados, la mujer Gloria, despachadora de esta gasolinera, pues al final del día es una víctima de homicidio y desaparición forzada. No Al, importa que sea un grupo federal. exacto, no importa que sean cárteles federales, y además sería criminalizarla. Y la motivación, hay que insistirlo, ¿no? No porque se junten 3 personas y ya traigan armas de fuego, ya es delincuencia organizada, sabes que ya no me compete, Sí, ¿no? ya O sea, es ya. que es crimen organizado, Sí, ¿no? ya vámonos, no me O no, corresponde. y no porque los victimarios pertenezcan a un cártel, pues ya no te corresponde, Aunque ¿no? las víctimas sean personas que no tienen ningún tipo de Absolutamente nada que ver, involucramiento. exacto, o incluso aunque lo tuvieran que ver, o sea, al final del día tienes que ir por los asesinos de estas, ¿no? Entonces sí, sería como un poco el echarse para atrás, sí lo vi yo el día de ayer en la conferencia, pero ¿qué les parece si escuchamos precisamente a la fiscal Marilena Andrade para que ustedes nos digan qué es lo que opinan al respecto? Se advierte ahí la presencia de grupos criminales, por eso se pidió el apoyo de las fuerzas federales para establecer
qué es lo que está sucediendo, lo cual es la mecánica. Al parecer se trata de un enfrentamiento entre grupos criminales por buscar el liderazgo en las plazas, los liderazgos criminales seguramente, porque no son delitos del orden común, digamos. Sí son homicidios, pero devienen de un antecedente en el cual, independientemente que no son propiamente nuestro fuero, la Fiscalía del Estado estamos interviniendo en las investigaciones, inclusive estamos llevando operativos de prevención junto con las fuerzas federales y la Secretaría de Seguridad Ciudadana. De las denuncias nada más, ¿cuántos reportes tienen? De estas investigaciones te dará mayores datos. ¿Hay cobro de piso ahí en la Rumorosa? No tenemos evidenciado que haya cobro de piso, inclusive no es por esas razones, no advertimos que estas personas, inclusive uno no están ni siquiera identificados, pueden inclusive algunos ser personas de fuera, ¿sí? No está confirmado, estamos en esa etapa todavía, llevando a cabo los exámenes de genética correspondientes. Y bueno, el tema es que para la Fiscalía no existe el cobro de piso porque no hay denuncias. Y no hay denuncias porque la población tiene miedo. Y el miedo no existe porque no lo ven. Sí, ándale. La velocidad de la luz, me imagino que tampoco existe. Dios no existe. No lo veo, ¿no? Sí, claro. Y no es Nietzsche, no, es realmente la visión de si no lo veo no existe. Entonces... Bueno, la velocidad de la luz sí existe, Jorge. Déjame decírtelo. Si la superas, trasciendes el tiempo. También dicho sea de paso. Oye, ¿no viste Interestelar, Jorge? No, pero ellos no la ven, pues. Sí, claro. Es a lo que me refiero. Es que es tan ¿no? rápida. Sí, Sí, no, claro. no la palpan. Sí, sí. Al igual que el tema del cobro de piso. La gravedad es una teoría, ¿eh? Era una teoría. Porque al final del día puedes ejemplificarla, pero no es una materia inerte, ¿no? Sí, claro. Entonces, sí ahí, pues, lo decíamos, desde el lunes, desde el lunes. El amor no existe. El amor está sobrevaluado. Sí. Y, pues, ahí yo sabía que era un tema filosófico lo que Claro, ahí, sí, claro. lo que la conferencia de prensa se vio, ¿no? Pero sí, a ver, decíamos, la gente tiene miedo a denunciar. No es poca cosa. O sea, te están amenazando con que te retires o que des dinero. ¿Qué define algo tan sencillo, Villa? Y ayer lo escribí en mi columna de la crónica, basta con que tú vayas a las 7 de la noche, te metas al poblado de La Rumorosa, no te vayas por la carretera de Cuota, sino te metas al poblado de La Rumorosa y te des cuenta que no hay lugares abiertos. Sí está el Oxxo abierto, sí hay 2 que 3, una panadería, pero fuera de ahí tú ya no ves movimiento en La Rumorosa después de las 7 de la noche. La gasolinera recientemente la acaban de abrir y con horarios distintos. Entonces, qué complicado es para la población de La Rumorosa, que reside en el poblado, que no es alrededor de 2,000 personas, que te hagan algo, ya ni hablemos de cobra piso, o sea, algún tipo de delito. Que tengas que ir a Tecate a presentar tu denuncia. O sea, que tengas que recorrer 30 minutos, 40 minutos si quieres. Para justamente tú presentar tu denuncia. Y si te va bien, el Ministerio Público está abierto y te va a recibir. Si te va bien, ¿no? Entonces, sí no es tan fácil como simplemente pues es que no hay denuncias. Y si no hay denuncias, no existe el delito, ¿no? Entendiendo que tenemos una cifra negra que ronda el 90%. O sea, desde ahí pues hablamos de que pues, no existen los delitos, ¿no? O por eso hacemos la mofa, ¿no? De a lo mejor hay que cuestionar si existe el amor, si existe Dios, si existe todo esto, porque pues no hay tantas evidencias al respecto, ¿no? Sí. Solamente nos piden fe ciega en muchos de los puntos y bueno, quizás nos están pidiendo también en este caso fe ciega, ¿no? Para confirmarlo, ¿no? Nosotros tenemos un caso ya identificado. Dos casos ya identificados formalmente en La Rumorosa, con testimonios de las personas que se encontraron ahí, que señalan que fueron víctimas de extorsiones y que no solo fue una extorsión telefónica, o sea, no, allá en La Rumorosa no son tan fáciles de engañar como aquí Bison, la Dirección de Bienestar Social, que les hace una llamada telefónica y que, sí, dicen que también hicieron otra que habían ganado un premio de $1 millón que nada tienen que depositar. Al final, pues son la gente más ingenua para engañar, ¿no? El gobierno municipal, al parecer. Hay 2 casos ya por lo menos detectados formalmente por Ciudad Capital, con testimonios claros identificados, las víctimas establecidas que no han querido denunciar por el miedo que tienen, porque efectivamente sí llegaron personas armadas, sí se posicionaron en el lugar, sí amedrentaron y sí sacaron a las víctimas del lugar.
esto es una extorsión y efectivamente no hay denuncia, tienen toda la razón, pero esto no quiere decir que no se estén dando los hechos delictivos. Y esto fue hacia la ciudadanía. O sea, no fue una pugna entre cárteles. ¿O cuál es la competencia entre los cárteles? ¿Quién extorsiona más? O sea, es como el juego de leyendas del Templo Escondido. ¿Te acordarás de ese juego? Sí. O sea, es una competencia a ver quién es más desgraciado. Y además es el meterte a los ranchos. Claro. Por algo mataron al es dueño del rancho Four Seasons, ¿no? Harto conocido en la zona, en la comunidad, y que ahí no tenía absolutamente nada que ver con temas del crimen organizado, él al menos. Entonces sí, te hablamos de esto y es un reflejo de lo que está sucediendo en la Rumorosa. Ahora, se le cuestionó a la fiscal María Andrade y pues sí, tiene razón. Quien va a responder ciertas preguntas son el fiscal de homicidios y el fiscal de que ve temas de desapariciones. Bueno, se le cuestionó algún dato que ya había revelado, que no trascendió en redes sociales, ¿eh? Usted lo vio aquí en Ciudad Capital porque pues, nos dedicamos a hacer periodismo e investigar, ¿no? Ese es nuestro trabajo de todos los días. Pero decíamos aquí que había alrededor de 40 denuncias por desaparición forzada. No solamente el reporte en redes sociales, denuncias presentadas. Ayer se le cuestionó a la Fiscalía General del Estado y confirman que son 39 en lo que va de este año, ¿eh? 39 denuncias por desaparición que siguen abiertas las carpetas. Hablaron de Tecate, de todo el municipio de Tecate, que obviamente es algo mucho más amplio que solamente la Rumorosa. Pero así lo refieren los colectivos mismos, que ya nos habían comentado que había alrededor de 40 reportes de desaparición forzada, algo que no se había presentado en este municipio. Sí, totalmente, no, pero tampoco es un hecho que haya estallado en estos momentos, Jorge. Sí, ¿no? O sea, realmente es un abandono de muchos años, es una situación que igual que pasa en el resto de los municipios, quizá en Tijuana es donde se ha tenido más constancia en el sentido de que pues la violencia tiene muchísimos años ya, o sea, realmente ha sido muy evidente desde la administración de Francisco Vega de la Madrid, cómo ha ido incrementando y ha modificado el fenómeno, pero realmente el crecimiento de los grupos delictivos y que han sobrepasado las capacidades de los operativas de las autoridades, esto no es tampoco algo reciente. Es un abandono gubernamental, totalmente. Claro está, y hay una responsabilidad mucha de los gobiernos del PRI, que son los que tienen su gran bastión político y territorial en Tecate, ¿no? ¿Pero qué no gobierna Morena hoy, Jorge? No, bueno, sí, tienes razón. Bueno, la semana pasada no gobernaba nadie. Se fue. Se fue. Y se marchó. Tú no eres Manuel Guerrero, Román. Román Cota no gobernaba absolutamente nadie, sí, claro. ¿no? Pero bueno, había un encargado de despacho, pero no había nadie que realmente tomara las decisiones fuertes. Y en pero se llevaron los sellos para que no firmara nada. y pues ya estamos hablando de los gobiernos del PRI y obviamente del PAN. O sea, sí es un abandono. Incluso como sociedad abandonamos en su momento San Felipe, lo que Ensenada abandona San Quintín y Tecate pues la abandonamos todos. ¿Por qué? Porque solamente al poblado de La Rumorosa lo veíamos los mexicalenses como una zona donde podías pasar un fin de semana campirano, ¿no? O donde podías ir a comprar pan o ir por la nieve cuando era temporada de invierno. Fuera de ahí no había un reconocimiento de algo más allá de una preocupación de la violencia que se hacía en Tecate, ¿no? Y principalmente eran a familias migrantes y en el tema de Huachicol. Pero había un abandono también de una sociedad que lo veíamos distante todo lo que ocurriera pasando La Rumorosa, ¿no? Te hablamos de frente. Entérate de lo que sucede en el epicentro informativo con nuestro análisis de capital importancia.